Hacia el desierto, el Espíritu condujo a Jesús, y el diablo se acercó para probarlo. Con firmeza cada prueba él venció, y nos enseñó a vencer la tentación. Muy buenos días. El miércoles pasado, miércoles de ceniza, iniciamos estos 40 días que se llaman Cuaresma y que son memoria de esas cuarentenas que aparecen con frecuencia en la Sagrada Escritura, como los 40 días también que pasó Moisés arriba en el monte esperando el encuentro con el Señor, los 40 días del profeta Elías también, y estas cuarentenas, los 40 años del pueblo en el desierto. Y la Cuaresma es un tiempo de gracia, tiene como 3 características. La primera es que es un retiro espiritual de toda la iglesia, de todos nosotros los creyentes. La Cuaresma no tiene simplemente un valor individual, sino sobre todo es un valor y un significado para toda la iglesia. Son 5 semanas de Cuaresma, 40 días de ejercicio espiritual de todos como iglesia, como discípulos del Señor. Y es un itinerario que nos va a llevar hacia la Pascua. El primer domingo vivimos con Jesús siempre, todo el itinerario lo vamos a hacer caminando juntos, pero caminando junto a Jesús, con Él, siguiéndolo, escuchándolo, mirando lo que Él hace, escuchando lo que Él dice. Y en este primer domingo Jesús va al desierto y ayuna y está en oración durante 40 días y 40 noches y es guiado por el Espíritu Santo y se enfrenta al enemigo que todos tenemos, al origen del mal, al diablo, a Satanás, y con la fuerza de Dios vence las tentaciones, mostrándonos así que es posible enfrentarnos al pecado y vencerlo. Las lecturas de este domingo giran en torno a esa realidad que muchas veces de pronto el hombre de nuestro tiempo la sufre, pero se niega a aceptarla y a reconocerla, el pecado. En el Génesis escucharemos el relato del pecado original que nos pretende simplemente explicar cuál es el origen del pecado y cómo precisamente, como dice San Pablo en la segunda lectura de la carta a los Romanos, el hombre fue el que introdujo la muerte al permitir que el pecado entrara en su vida, en su mente, en su corazón. Por culpa del pecado entró la muerte en el mundo. Pero también nos dice este domingo que la gracia es más fuerte que el pecado, y donde por culpa de uno entró el pecado y con él la muerte a todos, y todos pecamos en Adán, por uno solo también hemos recibido la gracia de la salvación, la redención, Jesucristo, que es el vencedor del mal, del pecado y de la muerte. A Él es al que tenemos que mirar, seguir, escuchar e imitar, y no negociarle nuestro futuro, nuestra vida al maligno, al pecado que nos ofrece las tentaciones de siempre, el placer, el poder, el tener. En esas 3 tentaciones que le presenta Jesús están representadas
las tentaciones que todos nosotros sufrimos a lo largo de toda nuestra vida, siempre, y que nos llevan a caer en el engaño y en la muerte. Seguir a Cristo es volver a la obediencia original que lleva al hombre a reconstruir su vida, su historia, su futuro de la mano de Dios, siguiendo a Cristo. Él es el nuevo Adán, el vencedor del mal, del pecado, y el que nos invita a ir con Él al desierto, guiados por el Espíritu, pero también atentos a la palabra, para que la palabra de Dios sea la que nos ayude a responderle al pecado y al mal con la fuerza de Dios, de la gracia, porque sin esa gracia nosotros nunca podremos vencer con nuestras solas fuerzas el pecado, que nos domina, nos arrastra, nos daña la mente, la conciencia, el corazón y finalmente nos lleva a la muerte. Acojamos a Cristo, escuchémoslo, sigámoslo, aprendamos de Él, que es posible vencer el mal con la fuerza de Dios. Que este primer domingo en el que comenzamos este itinerario cuaresmal nos vaya llevando a todos hacia la Pascua, para participar de la victoria de Cristo en favor de todos nosotros sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte. Que el Señor nos haga entrar en este ejercicio espiritual de estos 40 días. Un santo domingo de Cuaresma, vayamos con alegría al encuentro con Cristo en la Eucaristía y renovemos nuestra vida, nuestra fe y dejémonos guiar por la gracia del Señor. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como el Maestro, vamos a vencer las fuertes tentaciones.